representa a toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. Si no hubiera sido por el wifi gratis, el paradero sacaba cero. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Anderson Boscan, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es jueves 19 de diciembre del año del Señor 2019. Agradecimiento especial a quienes se conecten ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Lo cito de memoria, pero con cariño, por supuesto, que el gobierno de Guayas, la ATM de Guayaquil y Seguro Sucre. Un agradecimiento especial para Sixt Rentacar, que permite que nos movilicemos con comodidad y seguridad por Quito, Guayaquil. Un abrazo para El Escalón, que es nuestra casa en Guayaquil, en el corazón de Urdesa. Y claro que para Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar se esconden 180.000 plazas de trabajo, es decir, 180.000 personas que dependen de esta actividad. Cumplida la cuota comercial, hacemos una rápida revisión de los hechos. Esto es En Caliente. En Caliente, se anuncian cambios en la Casa del Correísmo. La cárcel de La Tacunga dejará de albergar a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Habrá movimientos también para que Cristian Hernández sea trasladado hasta la misma cárcel en la que se encuentra Virgilio Hernández. Cristian González hasta la misma cárcel en la que se encuentra Virgilio Hernández. Estos son los tres detenidos en un caso en el que la Fiscalía pretende probar un delito de rebelión, todavía bastante lejos de mostrarle a la opinión pública cuáles son los sustentos para esa tipificación. Pero es lo que hay. Esto viene motivado por un pedido de la CIDH de intentar respetar y velar y precautelar la vida de los detenidos por sobre todas las cosas al tratarse de personajes que pudieran estar presos por su condición de políticos. Las medidas cautelares de la CIDH bastante blandas, con lo que suelen ser en casos donde la CIDH cree que existen injusticias, terminan cumpliéndose tras un acercamiento entre el gobierno y los familiares de los detenidos para acordar condiciones mínimas de seguridad que le permitan cumplir la condena o la prisión preventiva, en este caso, de forma segura, presentarse en el proceso y tratar de demostrar su inocencia, como lo están haciendo Paola Pavón y Virgilio Hernández, que por cierto, Paola Pavón se ha deshecho del señor Ramiro Aguilar, el abogado primero anticorreísta, después roldosista y ahora correísta, que la acompañaba en el proceso penal. Ramiro Aguilar se ha quedado sin chamba en los últimos días y la historia es bonita, algún día ojalá pueda contárselas en cámara. Por otra parte, la Asamblea Nacional, también en caliente, mantiene una frenética jornada de sesiones para intentar cumplir con lo que no han hecho en todo el año, trabajar. Están intentando trabajar ahora doble jornada para llegar a tratar temas que han dejado en el archivo mucho tiempo: el Código Orgánico Integral Penal, la llamada ley de simplificación tributaria que entrará en vigencia a partir de enero de 2020. Trataron esta misma semana la proforma general del presupuesto del Estado, el presupuesto general del Estado. Es una asamblea que como nunca antes vemos esforzarse por ganarse el sueldo. Esto no siempre con buenos resultados. La mayoría de los proyectos se está quedando por abajo de los 69 votos, es decir, por abajo de la mayoría simple que se necesita, de la mayoría absoluta que se necesita para aprobar la mayoría de proyectos de ley. Así que no importa cuánto se esfuercen en aparentar que están trabajando, a la final los resultados no se están viendo en la Asamblea Nacional. Y mientras todo esto sucede, la gran pregunta es: ¿cuánto aguanta el país? Porque ya se dice que los países no quiebran, pero también se viene arrastrando el temor de una crisis que nadie sabe por dónde va a reventar en el Ecuador.
con un gobierno que hasta hace muy pocas semanas no era capaz ni de pasar un decreto ni de pasar una ley, que le doblaban el brazo en la calle y se lo doblaban en la Asamblea Nacional. Finalmente, el acuerdo legislativo les ha salvado el pellejo y ha permitido que el gobierno amague con un proyecto que según ellos va a recaudar 500 millones de dólares para un hueco fiscal que es 10 veces superior. ¿Cómo se arregla la economía en un país como este? Mi invitado esta mañana pretende contarnos un poquito cómo. Alberto Bajek nos acompaña. Quédense en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Y bienvenido, Alberto Bajek, ¿cómo estás? Buenos días, Anderson. No te doy la mano para no pasarte la influenza con H1N1 y gripe porcina mezclada con tuberculosis que me ha caído. Entonces, de lejito nomás. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y muchas gracias por esta nueva ocasión de estar en Café La Posta. ¿Cómo ves las cosas en este país? ¿Tan desesperanzada como está la mayoría de los ecuatorianos que según la última encuesta de Sedatos publicada esta semana, creen un 85% que el país va por mal camino? ¿O tú estás en el 15% de los optimistas? Yo siempre digo que sacar al Ecuador de donde está es mucho más fácil que sacar a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Y lo de Alemania no es que había alemanes, lo de Alemania es que hicieron lo correcto. Como Corea del Sur hizo lo correcto y Corea del Norte no. Como Chile hizo lo correcto, como Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, Taiwán han hecho lo correcto, como lo ha hecho Irlanda, como lo hicieron los países nórdicos. Y hacer lo correcto para sacar al Ecuador de donde está implica entender que solamente una economía libre que privilegie el ahorro, la inversión, la producción, la productividad, la acumulación de capital, que son maquinarias, infraestructura, el capital de la sociedad, que no es como la gente cree, yo tengo capital, dinero, no, yo tengo bienes que me ayudan a producir y a ser más eficiente. Cuando eso se sostiene con una economía libre, sin interferencias del Estado, sin asfixias del Estado, por 20, 30 años es que se puede salir. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que entender los ecuatorianos es que nadie, ni el Papa Francisco, ni un mago de Oriente, nadie puede decirle al Ecuador que en 4 años el Ecuador va a ser rico. Ya, no. pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Hay que empezar entendiendo esto, entendiendo que hay que ponerse a trabajar en un modelo económico eficiente, en un modelo económico que no es el que ha seguido el Ecuador de los últimos 40 años. En el libro Ecuador entre dos siglos de Osvaldo Hurtado, él dice que el único intento serio de liberalizar la economía ecuatoriana ocurrió el año 92 y que no se lo sostuvo. Por lo tanto, ese cuento de la larga noche neoliberal es uno de los cuentos más increíbles que puede existir. El Ecuador no ha tenido una economía libre. No ha tenido una economía liberal. Economía liberal es no aranceles, no protección a empresas ineficientes, no aumento del gasto público como ha aumentado, no control de tasas de interés, no fijación política de los salarios, flexibilidad laboral. Bueno, esas cosas ha tenido el Ecuador. Acuerdos de libre comercio, no. Es exactamente al revés. Ha sido una larga noche antiliberal. ¿Qué pasa ahora? ¿Moreno tiene plan? Pero yo creo que hay un plan y el plan está delineado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
El plan es el fondo, entonces. No, el plan es lo que el Ecuador junto a los organismos internacionales acuerdan. Ese plan, en su inicio, y se lo pude decir cuando dialogué con funcionarios del Fondo Monetario y amigos que uno puede charlar dentro del gobierno, era irrealizable. Y por eso ahora se está renegociando, lo cual es saludable que se haya renegociado. Y lo cual demuestra que la famosa inflexibilidad del fondo no es verdad. ¿Quiénes son los inflexibles? Los que se sentaron en una mesa a decir, o es esto, o nos salimos de la mesa de negociación, y se salieron. Y los que más critican al Fondo Monetario son los más inflexibles, en realidad, con sus posturas extremistas. Pero el hecho de que se haya renegociado el acuerdo es importantísimo. ¿Por qué, Anderson? Porque el próximo año alrededor de 4.000 millones de dólares vienen de los organismos internacionales. Y si no hay un acuerdo, eso no viene. Y ya sabemos lo que pasa con el riesgo país si se rompe el acuerdo. El Ecuador, si no tuviera este acuerdo, si no lo hubiese renegociado como lo está renegociando, y creo que con éxito, que es un logro importante, tendría que ir a buscar dinero en el mercado internacional. ¿A qué tasa? ¿Al 14%? ¿Al 15%? ¿Al 13%? Sí. Y eso sería un verdadero yunque que se le pone a la economía y se la echa al agua para que se hunda. No se podrían pagar esas tasas. Entonces, el plan... Había que salvar el acuerdo con el fondo, es lo que me intendé decir. Es que el acuerdo con el fondo es salvar un acuerdo con el BID, un acuerdo con el Banco Mundial, un acuerdo con la CAF, que se unen para proveer recursos de largo plazo y a bajas tasas. Cuando en el año 2015, Anderson, regresé al país, viendo la situación, en ese momento expresé con claridad que si no se actuaba ya el año 2015, el Ecuador entraría en un periodo largo de recesión como el de Puerto Rico o el de Grecia. Porque ya era evidente el año 2015 la gravedad de la situación económica del Ecuador. Y en ese momento el Ecuador debía 22.000 millones de dólares menos de lo que debía cuando se firmó en marzo el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cuánto significan esos 22.000 millones adicionales de deuda en intereses? Más de 2.000 millones de dólares al año. El problema con el acuerdo con el fondo es que esto es básicamente dinero fácil. Y me explico mejor. Es una deuda en mejores condiciones que la que teníamos, pero es un dinero que se nos da a cambio de nada. Y a cambio de nada porque el plan que teníamos con los multilaterales se ha incumplido por parte del Ecuador porque no ha habido las condiciones para que se cumplan. Entonces, seguimos recibiendo plata, que es deuda, y por otra parte no estamos arreglando lo que origina nuestra necesidad de ir cada tantos años a golpear la puerta de multilaterales y decirles, señores, denos más platita que no sabemos administrar nuestra plata. A ver, el programa inicial suponía un ajuste de 5 puntos del PIB, aumentando ingresos y bajando gastos. Se ha cumplido parcialmente, no se ha cumplido en la magnitud del acuerdo original. Ese es el primer punto. O sea, no es a cambio de nada. Hay que hacer algo para que ellos den el dinero. Y no hemos hecho lo suficiente, pero al mismo tiempo ya hemos visto que el Ecuador como sociedad ha preferido que se siga regalando el combustible, que se siga subsidiando, al igual que solamente lo hacen Venezuela y Cuba en Latinoamérica. Ojo, solamente Venezuela y Cuba subsidian combustible. El resto de países tiene combustible no solo a precio internacional,
la mayoría por encima del precio internacional. ¿Qué quiere decir, Anderson, que un precio del combustible esté por encima del internacional? No que no hay subsidio solamente, sino que además hay un impuesto. ¿Y es lógico ese impuesto? Por supuesto, porque el combustible contamina, el combustible calienta el planeta, el combustible produce gases invernadero, el combustible viene de un recurso no renovable, en el caso del Ecuador, que hasta tiene implicaciones ecológicas. Entonces, si el Ecuador como sociedad decidió que debía mantener esta aberración que le ha costado 100.000 millones de dólares desde que se lo impuso en 1974, tenemos que reflexionar dónde está la academia, que no ha hecho entender esto al país, dónde están los líderes políticos, que cada vez se rasgan las vestiduras para gritar por una subida de combustibles y cuando están en el gobierno toman la medida, cuando están en la oposición la critican. ¿Dónde están los medios? ¿Dónde está la prensa? ¿Dónde estamos los ecuatorianos? Para que sigamos manteniendo algo tan aberrante. Entonces, lo que... pero el gobierno supuestamente... lo trató de hacer. Mal manejado políticamente. Lo intentó con las patas, pero además... mal manejado. Cuando le doblaron el brazo al presidente de la República en esa humillante cadena nacional que nos obligaron a ver, donde el Estado se sometía a un grupo de delincuentes, el presidente de la República dijo, ok, vamos a buscar una forma de hacer esto posible. Lo que yo siento en las conversaciones de los pasillos del poder, no sé tú que estás más cerca del poder que yo, es que ya se ha perdido totalmente el ánimo de volver a recuperar una medida como esta, que el gobierno dice, ya no fue posible, pues ya no fue posible. Y este era un gobierno que cuando lo intenta estaba en 20% de aprobación, no viste en 9%. Entonces, mi gran duda es, ¿tú crees que el gobierno lo va a intentar de nuevo? ¿O esto ya fue oportunidad perdida? Ojalá lo intente, ojalá focalice. Yo no puedo saber, no converso permanentemente con gente del gobierno, intuyo lo que está pasando. Ojalá lo intente focalizando, porque sí creo que es un tema de tanta gravedad que vale jugársela. Cuando a mí me dicen que ese es un subsidio que va a los pobres y veo el monto del subsidio, me pregunto por qué siguen habiendo pobres. Eso jamás ha ido a los pobres. Esto es algo aberrante. Y sin embargo la sociedad ecuatoriana queda secuestrada por intereses de unos grupos que lo has calificado de delincuentes. Tanto es así que yo procedí con una denuncia, ¿no? Porque me pareció inconcebible que una persona pueda ante toda la República decir que las Fuerzas Armadas no obedezcan al presidente de la República, ordenar el cierre de pozos petroleros que fueron vandalizados, que hubo destrucción de la infraestructura del país y paralización de las exportaciones y no pase nada. Efectivamente hubo delincuencia. Oye, ¿la Fiscalía se ha enterado de tu denuncia? Sí, y está actuando. Yo, pues, como no he hecho un acto político, no estoy ni comentando, ni yendo con cámaras de televisión cuando me ha tocado concurrir a la Fiscalía, porque fue un acto eminentemente cívico, de tal suerte que no quiero que se confundan las cosas. Está actuando y bien. ¿Sí? ¿Tú crees que algún día llegará el brazo de la justicia? Ojalá, ojalá se haga. Confío en que sí, porque la impunidad es el peor camino que uno puede tomar para el desarrollo económico. El desarrollo económico no puede lograrse solamente con buenas políticas económicas. Si no hay seguridad jurídica, no existe posibilidad de salir de la pobreza. No existe. Y el Ecuador tiene que demostrar seguridad jurídica. Hombre, ¿qué seguridad jurídica va a haber en un país donde durante el correísmo hubo 22 reformas tributarias sustantivas y durante este gobierno ha habido 4 y tienen 3 años? A ver, el problema va mucho más allá en seguridad jurídica.
Y esto es algo que también tenemos que entender en este acuerdo nacional que hay que lograr. A ver, vamos a una economía libre, vamos a una economía de mercado, vamos a una economía que privilegie la inversión, el ahorro, la producción, la productividad, que no nos asfixie, sí, pero además vamos a entender el desastre de nuestra seguridad jurídica. Yo uso mucho uno de los 5 índices internacionales que se usan para entender la libertad económica. Ese índice es el del Heritage Foundation. ¿Qué dice ese índice en las 3 categorías que tienen que ver con seguridad jurídica? La una categoría es cuán seguro es un contrato. Es decir, si yo tengo un contrato, ¿me lo van a respetar? Si tengo una propiedad, ¿me la van a invadir? Si tengo una licitación que la gano, ¿me la van a respetar? Bueno, la calificación, Anderson, de ese rubro de seguridad de un contrato es 35 sobre 100. ¿Cuál es la segunda categoría dentro de seguridad jurídica? La honestidad, la integridad del sector público, del gobierno. Bueno, la nota ahí es 25 sobre 100. Está alta. ¿Y cuál es la tercera? La eficacia del sistema judicial. La nota es 22 sobre 100. Entonces, veamos esas tres categorías cuando un inversionista extranjero está analizando y venir al Ecuador. La primera cosa es, bueno, si voy a ir a una gran licitación pública, que al Ecuador tanto le conviene en el área petrolera, minera, lo que sea, lo más probable es que me van a pedir dinero. Bueno, después ve, y el contrato que me den, lo más probable es que no me lo van a respetar. Altísimamente probable, porque si el contrato tiene 35% de seguridad, hay 65%, la nota es 35 sobre 100, hay 65% de probabilidad que yo, bueno, pero finalmente ya se produce eso y yo voy a litigar. Bueno, voy a un sistema judicial con 22 sobre 100 de calificación. Entonces, para venir al Ecuador, Hay que estar ¿qué loco. rentabilidad va a poner en su presupuesto alguien que viene? Altísima, que nos cuesta a los ecuatorianos por esa seguridad jurídica. Entonces tenemos que entender que el Ecuador tiene que ir no solamente a una economía libre, mirando lo que han hecho los países de éxito, no mirando a Cuba, Venezuela, Nicaragua, a lo que va a ser México y la Argentina ahora, no, mirando a países que han logrado crecer, porque para poder distribuir riqueza y salir de la pobreza, primero hay que generarla. Yo no puedo distribuir lo que no tengo. Si yo quiero regalarle algo a mis hijos, primero tengo que ganar dinero. Si quiero repartir y lograr mayor equidad para la gente pobre, primero tengo que generar riqueza en un país. Pero hay que ir también al tema de la seguridad jurídica. Richard Martínez, un ministro que emocionaba, un ministro que prometía, un ministro que era llamado incluso el ministro de las cámaras, de forma desacertada. ¿Cómo califica su gestión 1 año y medio después de que haya asumido el cargo? Yo digo, ¿qué había antes de Richard Martínez? Personas respetables, pero que para mi manera de ver no entendían nada de cómo funciona una economía. O sea, entienden cómo funciona la de Cuba, Venezuela. No entienden cómo funciona la economía de los países que progresan. Pero yo te podría decir, De la Torre tenía el riesgo país en la mitad de lo que lo tiene Richard Martínez, ¿no? El riesgo país depende de precio del petróleo, el riesgo de país depende de cómo ha crecido. En ese momento la deuda era menor, depende de muchas cosas, ¿verdad? El hecho cierto es que la bomba dejada presenta sus riesgos después, y a la fecha los riesgos reflejan lo heredado. Ahora, Richard Martínez está en un gobierno que tiene limitaciones políticas, en un gobierno
que recibió una telaraña política compleja. Yo creo que nadie puede criticar de que el primer día Moreno no haya tomado las medidas que debía tomar, pero sí podemos criticar por qué se tardó tanto para hacer esa consulta popular. ¿Acaso la consulta popular era descubrir una nueva teoría física para sustituir la de la relatividad? No. Todo el país sabía las preguntas que había que hacer. Bueno, ¿por qué demoraron tanto? Y la otra pregunta es, recibido el gigantesco respaldo que recibió, ¿por qué tardaron tanto también en el ajuste económico? Ahí creo yo que está el principal y más grave pecado. Pero volviendo al tema, yo creo que Richard Martínez, dentro de esta tardanza del gobierno, comparte esa carga, esa nota, pero al mismo tiempo ha hecho las cosas que hubiesen sido imposibles pensar en un gobierno con el ADN del que viene este gobierno si no hubiese sido una persona como él. Es decir, pensar que alguien con el ADN de Lenín Moreno y del círculo que lo ha rodeado toda su vida pueda buscar un acuerdo con el Fondo Monetario era impensable. Entonces también algún mérito hay dentro de esta transición que se está realizando en el país. Ciertamente la velocidad es totalmente cuestionable. Yo creo que el cambio de modelo ha sido, existe, pero mucho más en concepto, en palabras, que en acciones. Hay un barco que iba incuestionablemente a una tormenta terrible y el barco gira, pero gira lentamente y luego cuando tiene que empezar en el rumbo contrario, va muy lento. Y puede ser muy tarde. A ver, en economía nunca existe una situación que no tenga solución. El problema es cuánto cuesta la solución y cuánto le pega a la gente la solución. El Ecor no va a desaparecer. Grecia no desapareció. Sí, claro. En Grecia no había dinero para pagar las pensiones de los jubilados. No había dinero en los cajeros. Y ahí estuvo el país. Puerto Rico tiene 10 años de recesión. 10. No de no crecimiento, de recesión. Y ahí está. Lo que los políticos deben entender es que la irresponsabilidad... Macri toma unas medidas, da marcha atrás. Eleva los ingresos y da marcha atrás y no reduce el gasto, tratando de inventar esta cosa rara de tomar medidas que no resientan a nadie. No, eso no existe. Cuando se está en el gobierno no se está para cosechar aplausos, ni para pensar en encuestas. En el gobierno se está para cumplir con el deber. Y el deber implica que si hay que desgastarse, se tiene que desgastar, pero cumplir con la obligación de hacer lo que hay que hacer. Y cuando los políticos no entienden eso, postergan, ¿a quién friegan al final? A la gente, porque yo quiero ver ahora este populismo que regresa a la Argentina lo que va a producir. Ya van a grabar nuevamente las exportaciones. Hay que estar chiflado para grabar al sector que genera las divisas, sí, claro, que permiten crecer en un país. Ya vamos a ver lo que va a pasar. Lindo va a estar. ¿Estás coqueteando con la papeleta? No veo papeletas aquí. Aquí no, me he encargado de que no haya para que no estés coqueto, pero ¿te estás animando a lanzarte de nuevo alguna lid electoral? No, yo tengo, como creo que todo exmandatario tiene, la obligación de opinar, de preocuparse por el país. Yo respeto a los mandatarios que no guardan hablan silencio. Y guardan silencio. Yo creo personalmente que dado lo que recibimos un voto, cumplimos una tarea, y al cumplir esa tarea se adquiere una experiencia que no se la puede adquirir en ninguna universidad.
se entiende al país desde una perspectiva que muy poca gente la puede tener. Y por lo tanto, el no aportar con sinceridad a lo que se cree que son las soluciones de los problemas, no me parece correcto. Yo, por lo menos en mi caso, desde que regresé al Ecuador, he tratado de opinar, diciendo coherentemente las mismas cosas que he sostenido toda mi vida. No es que cuando estuve en gobierno dije una cosa, de legislador de oposición dije otra, de director de un partido político dije otra, de ex vicepresidente dije otra, y ahora que ya soy ciudadano de la tercera edad digo otra. No, los mismos conceptos que lamentablemente en el Ecuador no se han aplicado y hay que seguir luchando para que algún día se apliquen. Volveremos a conversar. Alberto Ajic, ex vicepresidente de la República, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No hay conclusión porque mi garganta no aguanta, no aguanta, pero aquí nos vemos conmigo el lunes, con Melissa Camana el día de mañana. Revista de...